Buenas noches, amados hermanos en Cristo. Seguimos escudriñando las Escrituras en el libro de Colosenses, hermanos, y seguimos en el capítulo 1, porque aquí hay una palabra maravillosa. Aquí se nos cuenta cómo fuimos reconciliados mediante la muerte de Jesucristo, muerte de cruz. Vamos a seguir leyendo el capítulo 1 que nos dice por título: Reconciliación por medio de la muerte de Cristo, ¿cierto? Reconciliación por medio de la muerte de Cristo. Aquí se nos va a contar cómo y para qué Él murió. Vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y si usted ya la oyó en algún momento, ahora vuélvala a oír. Vuélvala a oír la palabra. Leemos: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Imagínate, Él es la imagen del Dios invisible, primogénito de toda la creación, ¿cierto? De toda creación, hermano. Él es la imagen de Dios, ¿cierto? Él es Dios encarnado, no reencarnado, para que algunos hablan de Dios reencarnado. No, Dios encarnado en un hombre, que Él es la imagen de Dios, que es Jesucristo, ¿cierto? Aleluya. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, visibles e invisibles. Mira, porque en Él, escuchen, ¿en quién? Para que ustedes vean. Porque en Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y las cosas que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, porque en Él, ¿cierto? Todo fue creado por medio de Él, ¿cierto? Vamos a seguir leyendo. Y Él es antes, mira, escucha, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Qué nos está hablando Dios? Es como una palabra que dice, en el principio era el verbo, ¿cierto? Y el verbo era Dios, imagínate, hermano, y el verbo era Dios. Y el verbo era con Dios, perdón, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y el verbo, ¿quién es? Jesucristo. Mira, escucha. Aleluya. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Él era antes. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. ¿Quién es la cabeza del cuerpo que es la iglesia? Jesucristo. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, ¿cierto? Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, que en Él. Por eso, hermano, les digo, Jesucristo lo es todo. Usted tiene que nombrar a Jesucristo en todo, porque Él es la imagen del Creador. Él es antes de todas las cosas. Él era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, la imagen del Creador, para que vamos entendiendo, porque muchos tienen una confusión, pero Él es el Hijo de Dios, recuerden siempre. Aleluya. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre en su cruz, ¿cierto? Todas las cosas, por medio de Él fuimos reconciliados con el Padre, y por medio de Él podemos ir al Padre. ¿Entienden eso? Solo por Jesucristo podemos ir al Padre, por nadie más. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la puerta a la salvación. Nadie puede entrar al Padre si no es por mí. Dice, yo soy la puerta. El que entrare por mí será salvo. Recuerda, hermano, porque tienen una confusión, hermano, ustedes. Vamos, dice, de nuevo leo, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, hermano, haciendo la paz mediante la sangre en su cruz, ¿cierto? Y a vosotros también que erais en otro tiempo, extraños
y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Imagínate, hermano, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Cierto? Porque Él murió en la cruz para nosotros ser reconciliados, para ser limpiados de pecado. Por eso es la importancia de venir a Jesucristo, confesarlo, entregarse a Él, que nos dice Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Mira, Él está siempre llamándonos, hablándonos. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz, y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. La puerta del corazón. Abre tu corazón a Jesucristo, ¿cierto? Dice, y si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, mira, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, dice en esta palabra, fui hecho ministro. Mira, hermano, ¿qué nos dice la palabra? Mira, voy a volver a repetir esto, dice, en su cuerpo, dice, y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, ¿cierto? E irreprensible. Si en verdad permanecéis fundados y firmes, en la fe, hermano, y sin moveros de la esperanza, sin perder la esperanza, sin moverte de la esperanza, del Evangelio que habéis oído, del Evangelio de Cristo, de su palabra, ¿cierto? El cual se predicó o se predica en toda la creación que está debajo del cielo. Y de ahí nos dice Pablo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro, ¿cierto? Por eso nosotros predicamos, porque el Señor nos hizo ministro igual que a Pablo, ¿cierto? Para llevar, para difundir el Evangelio. Por eso nos dice la otra palabra, dice que somos pueblo adquirido por Dios para que anunciéis, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Porque cuando a ti te escoge como ministro, es para que lleves el Evangelio, para que hables verdades, hermanos, para que des testimonio de lo que has visto y lo que Él ha hecho en tu vida, hermano, y para que leas la palabra y muestres el testimonio del Señor, que por qué debemos venir a sus pies, que por qué debemos volvernos de nuestros malos caminos, arrepentirnos y buscar al Señor. ¿Para qué? Para que podamos ser salvos, para que por medio de Jesucristo podamos entrar al cielo, ¿cierto? Al Padre, para que lleguemos al Padre y así obtener como recompensa la salvación y vida eterna, hermano, y heredar la tierra que nos prometió el Señor, cielo nuevo y tierra nueva, la nueva Jerusalén. Por eso, hermano, es importante que usted puede leer un pasaje bíblico y no siempre lo lee como lo lee nomás, pero debe entender por qué y para qué fueron hechas las cosas y por qué Dios amó tanto al mundo que envió su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él más no se pierda y tenga vida eterna, y por qué Dios paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Juan 3:16, segunda de Pedro 3:9, hermano. Debes aprender y pedirle sabiduría espiritual al Señor. Sabiduría espiritual, pedirle que te enamores de Dios. Dice: Señor, enamórame más de ti, hazme que me enamore con vehemencia de ti, porque cuando usted ama a Dios, usted va a querer leer la palabra. Dice el Señor: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Hermano, Juan 14:23, hermano, debes entender eso. Esta palabra es maravillosa. La Escritura es preciosa. Si tú amas a Dios, vas a amar su palabra. Que Dios te bendiga.